¿Qué tal? ¿Cómo están, familia? Qué lindo reencontrarnos para poder discutir. Los saludo a todos, Diego, Jorge, Daniel. Y quisiera en este día hablar sobre el tema del cristiano y la adivinación o la astrología, qué posición tenemos frente a todo esto, porque hay muchos videos que han pasado, que se predicen cosas o se adivinan prácticamente, o algunos de la iglesia evangélica también que largan profecías y esas profecías no se cumplen. Entonces, ¿qué podemos decir cuando esto ocurre, ¿no? Cuando las profecías que muchos dicen que van a pasar, como por ejemplo, en este último tiempo hubo algunos que profetizaron que el coronavirus iba a parar y determinaban eso y que no iba a avanzar, sin embargo fue todo lo contrario. Así que te pregunto a vos, Jorge, ¿qué pensás sobre estos temas? ¿Qué explicaciones podemos dar cuando fallan esas profecías? Muy interesante, más teniendo en cuenta que la palabra nos enseña a no menospreciar las profecías, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta y prestarles atención. Por algo el Señor nos avisa siempre anticipadamente lo que ha de suceder. Pero hay algo que también nos dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 1, 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ahora, eso es en cuanto a la profecía de la palabra de Dios, pero lo que vos estás diciendo es acerca de personas que anuncian determinados hechos y después no se cumplen, o se cumplen parcialmente, o dicen que entendieron mal. Y también vos sabés que hay una, claro, ¿no? O no expresé bien lo que el Señor me quiso decir. O no llegué a entender muy bien lo que Dios dijo, ¿no? Eso es una cosa de loco lo que dicen. Claro. Uh-huh. Pero hay algo que es para todo esto, ¿no? Y ahora sí, bien preciso, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20, dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Claro, es un tema muy delicado que cualquiera de los hijos del Señor haga anuncios y que después no Ahora, se cumplan. te hago una pregunta. Eh, ¿Eso sigue en pie, digamos? No que muera la persona físicamente, pero digamos el resultado, me parece, espiritual de entregar profecías por decir cosas que agrade a la gente o pensar que tenemos el teléfono de Dios y tirar alguna profecía y fallar, ¿se cumple esta palabra también? ¿Qué pensás, George? Es que vos fijate esto, ¿no? Vamos a empezar en diferentes escalas. Vamos a pensar, vamos a tomarnos el trabajo de querer pensar bien. Alguien sintió en su corazón, entendió que su corazón estaba siendo movilizado por Dios y dijo algo, ¿no? Ahora, cuando vos decís algo que no viene de Dios y fue en tu intención, más allá de que tu intención no haya sido perjudicar a nadie, la persona que escucha tu afirmación y la cree, después sufre un desengaño. ¿Y qué produce en eso? Un tropiezo en el caso de la vida del creyente
un claro, tropiezo, un escepticismo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a generar? Bueno, una duda sobre el creyente que por ahí no es maduro, no es generalmente es la gente que es más dañada, es afectada, tropieza y cae, y muchas veces cae al costado del camino. Después el Señor se ocupará, mm, pero ahí mismo produce un nivel de deterioro y en algunos mueren, se apartan, porque dicen son todos iguales, son todos unos mentirosos. Después tenés la gente, es decir, produce muerte cuando no viene de Dios, ¿no? No claro, estoy condenando al receptor del mensaje, pero sí lo desalienta, lo frustra. Y claro, después tenés para ir al otro extremo y no pasar por los medios, la persona que lucra con eso, que manipula con eso, y que está lejos de ser un hijo de Dios. claro, Entonces claro, esa persona indudablemente ya está muerta. sí. Lo que pasa es Hay, que afecta a la comunidad. claro, hay un video muy gracioso, lo tomaron para chiste, porque justo había una tarotista o adivina en un programa de televisión que empieza a decir, antes de que ocurra toda esta desgracia sobre el mundo, pero empieza a decir cómo va a ser el año. Y empieza a declarar, va a haber prosperidad, va a ser un año precioso, va a venir, la economía va a ser próspera en Argentina, este nuevo gobierno. La cuestión que eso lo dijo en marzo, en los primeros días, la segunda semana se destruyó todo el país, todo el mundo se vino abajo. Yo te quería preguntar, Daniel, ¿qué te parece esta clase de... Esto es adivinación, ¿no? La gente está muy atada a estas cosas. ¿Y cómo lo ve Dios a este tipo de adivinación? Bueno, mirá, si bien es cierto que hay y siempre hubo adivinos, astrólogos, eh, que videntes, que hablaron y predijeron muchas cosas, y muchos aún en el nombre de Dios. A mí lo que me preocupa son aquellos que están dentro de la iglesia y tienen esa actitud. Y justo yo había leído en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Fíjate lo que dice en el capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, entre la iglesia, dice, ¿no? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A mí me quedó también lo que dijo yo recién, de cuánta gente quedó lastimada por haber creído a esos falsos profetas, donde pusieron toda su fe, su confianza, pensando que de alguna manera era Dios el que le traía esa palabra, y pusieron todo y fueron engañados. ¿Cuántas personas se les prometió sanidad y no hubo? ¿Cuántas personas les dijo que le iba a ir bien en una empresa y se mandaron? ¿Cuántas personas fueron engañadas diciéndole, bueno, usted ponga este dinero, siembre, esa palabra que usan, ¿no? Siembre la semilla que Dios le va a devolver 100 veces más, y pusieron, vendieron un auto, entregaron una casa y todo lo demás por una promesa, por una falsa promesa. Esa gente hoy no quiere saber nada del Evangelio. Y la palabra de Dios dice, por causa de ellos el camino del Señor será blasfemado. A mí me preocupa mucho los que están hoy dentro de la iglesia y están teniendo esta misma actitud. Y creo que nosotros, de alguna manera, a través de este entre amigos, ¿no es cierto?, esta charla, debemos también advertirles, avisarles que hay muchas de esas personas que no tienen escrúpulos, que la intención dentro de su corazón es la avaricia, es el deseo por el dinero, por el poder. Y bueno, creo que es bueno que nosotros lo podamos hablar y sacar a la luz para que muchas personas no sean engañadas.
Y a pesar de todo eso va a haber personas que van a querer creer, dice en otra parte la palabra de Dios, van a querer creer esas mentiras. Sí. O sea, le vamos a hablar la verdad y van a querer seguir creyendo. Bueno, ya es un problema de ellos, ¿no es cierto? Pero Claro. nosotros debemos hablar la verdad. Amén. Bueno, Diego, ya que estás ahí, también te quería preguntar, hay muchos que dicen, yo decreto, yo declaro, ordeno y decreto que ocurra tal cosa. ¿Cómo lo ves eso? Sobre todo el verbo ese decretar, ¿cómo lo ves vos? Bueno, antes que nada quería comenzar con un pasaje y a través de ese pasaje poder entender todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque hay algo que está sucediendo, bueno, fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Isaías 43:7 dice, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé, ¿no? Entonces vemos en este pasaje en donde Dios es el centro. Vamos al principio de la Biblia en Génesis. ¿Quién es el que con la palabra fue el que creó todas las cosas? Dios, ¿no? Y al final de la Biblia en Apocalipsis, en donde vemos que hay una multitud que está adorando a Dios. ¿Cuál es el problema? Es que el hombre en sí no tiene ningún poder en su palabra. El poder lo tiene Dios. Entonces, esto de yo decreto no tiene sustento bíblico. O sea, no existe en la Biblia el hecho de que yo voy a decretar. Porque no se trata del hombre, se trata de lo que Dios dijo, de lo que Dios dice, de lo que Dios hace, no lo que el hombre dice o hace. Atrás de esto hay toda una enseñanza en donde tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque lo que decimos se va a cumplir. Entonces, estamos cuidando lo que decimos para que no se cumpla, ¿no? Y ahí uno ya empiezan a entrar los conjuros también. Pero digo, el decretar no es bíblico. O sea, vos decretás, en nuestra palabra no hay ningún poder. O sea, si Dios va a hacer algo, lo hace Él. Y hay un pasaje que es muy interesante, que está, ¿dónde estás? Acá. Dice, Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿qué pasa si yo decreto algo que Dios no quiere? Claro. O sea, vos decretás todo lo que quieras, pero si Dios no quiere hacerlo, no va a suceder. Entonces, no hay poder en la palabra del hombre. Y tenemos un gran problema fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia hay un problema gigante, en donde el hombre es el centro. El hombre es el centro de la bendición, el centro de la realización en todas las esferas, ¿no? O sea, ahora, Diego, ¿eso no fue también en Génesis lo mismo? Cuando el diablo le ofrece a Adán y a Eva. Pero es constante, o sea, es reiterativo. Serán como Dios, le dijo, ¿no? Sean ustedes. Exacto, es reiterativo. A mismo Jesús le ofrece, ¿no? Claro. Si me adorares, yo te voy a entregar todos los reinos de la tierra, porque es un gran problema que tenemos en la iglesia. Es más, ¿qué pasa cuando una persona, o un predicador, un maestro, dice, porque Dios me dijo? Claro. O sea, detrás de Dios me dijo, o el Espíritu Santo, sentí del Espíritu Santo que Dios me estaba hablando. A ver, lo que Dios ha hablado está en su palabra. En todo caso, es lo que nosotros estamos entendiendo que Dios dijo. Entonces, lo que yo estoy haciendo en ese momento, cuando yo digo, la palabra de Dios dice, ¿no? O lo que estoy interpretando, o siento que Dios me está dando luz acerca de este tema, yo me estoy poniendo a un costado. El que está siempre en el centro es Dios. Y el problema con las personas que empiezan a profetizar es que no ponen a Dios en el centro, se ponen ellos. Entonces las personas, ¿qué es lo que sucede? La persona empieza a depender de esa persona. ¿Por qué? No, porque a esta persona le habló Dios. Y vos fíjate que esa persona lo que dijo se cumplió.
Entonces, en vez de confiar en Dios, empiezan a confiar en la persona. Y después, otra cosa más, tiene que ver con el mensaje cristocéntrico, ¿no? Donde no hay un mensaje de arrepentimiento y de fe, ya está. O sea, cuando no te animan a arrepentimiento, a encontrarte con el Señor y vas por el lado de, digamos, el poner en el centro al hombre, ahí ya le estás cerrando. Por eso que va más allá, ¿no? De la persona que declara y proclama, sino que tiene que ver más con un deseo carnal del corazón de decir, yo lo digo y se hace, ¿no? Y Dios queda a un costado. Claro, y creo que Daniel había enseñado de otros programas que Jesús mismo dijo, pero no se haga mi voluntad ni mi deseo, se haga tu voluntad, Padre, ¿no? Cuando iba a ser entregado para ir a la cruz. Y es interesante que los hombres, se podría decir, que son ungidos, o que están no por hablar de alguien especial, pero quiero decir, hay muchos que usan esta terminología, yo decreto, yo determino. Justamente nunca los oímos decir al final que espero que se haga tu voluntad, Señor, sobre este tema, ¿no? Entonces creo que ahí se ve claramente el hombre como centro, la antropología que vos quisiste decir, de decir el hombre primero como Dios, lo que le ofreció el diablo a Adán y a Eva, ¿no? Serán como dioses, y serán como Dios sabiendo todo el bien y el mal. Y bueno, yo creo que sigue habiendo de esto, ¿no? Pero quiero preguntar también a Jorge, ya que tocamos el tema, ¿existen los ungidos especiales o tenemos la unción ya todos los cristianos? ¿Cómo lo ves, Jorge, esto? Temas para aferrarse a los textos. Antes de desarrollar, como me dijo mi amigo Don Diego, algunas cosas voy a agregar, algunas cositas de lo anterior, de la escalada anterior. Si ustedes se fijan en las palabras que se usan, van a encontrar proclamar, después sigue declarar, después sigue decretar. Y había un profesor que a mí me enseñaba, me decía, che, Jorge, ¿sabes cómo se come un rinoceronte? ¿Qué sos una idea? Le dije. Un pedacito por día. Y acá empezamos a entrar en la pregunta que vos hacés, ¿no? Falsos ungidos, falsos profetas. Porque por un lado, viste, vendrán, Mateo 24, falsos cristos, ¿no? Cristo, Mashiach, ungido. ¿Cómo empieza esto? Bueno, de a poquito empezamos a entrar en una falsa doctrina y yo me encontré en un momento escuchando, por ejemplo, cosas que había escuchado en mi trabajo, como programación neurolingüística. Vos tenés como vendedor que hablar de determinada manera, siempre tenés que demostrar que vos compraste el producto, siempre te tenés que ver seguro y cuando vos te hacías una pregunta, como por ejemplo la referencia que hace Diego de preguntarle a un texto, te decían, vos no compraste el producto. En el cristianismo, en el pseudo falso cristianismo sería, vos no crees, no tenés fe. Claro. Entonces, si incluso empezás a escuchar frases como estas, ¿no? En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. No sé si habrás escuchado esa frase alguna vez, pero estas son declaraciones de iglesias importantes, de mucha gente, de mucha llegada a nivel global. Y vos decís, obviamente, que en la declaración, en este tipo de declaraciones, hay cuestiones... George, es decir, que el milagro está en tu boca y no en Cristo, digamos. Se cambia la figura ahí, ¿no? Es decir, lo que yo declaro es lo más importante, no lo que declara Cristo. Exactamente, y eso lo está diciendo un ungido, ¿no? Claro. Ahora, vos me decís, hay ungido... Es más, somos más que ungidos. Nosotros, en este cuerpo de pecado, viene a morar el Espíritu Santo de Dios.
Ahora, que en mi boca haya un milagro es otra cosa. Es bueno declarar o proclamar la palabra de Dios, ¿no? Cuando a nosotros nos tocan momentos de dureza, decimos, así andar en valle de sombra, de muerte, tú estarás conmigo. Y esa declaración, no estamos diciendo ni que la persona viva, ni que eso alienta nuestro corazón y es una, si querés, proclamación de la palabra, una declaración, pero después, claro, de a poquito los ungidos van redoblando la apuesta y empiezan a decretar y a utilizar técnicas que nada tienen que ver con el Evangelio. Ahora van un poco más todavía y te empiezan a utilizar la palabra de Dios. Y ¿saben qué pasa? Ustedes no reciben porque piden mal y te mandan Santiago 4:3 y te dicen, te lo voy a leer, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero ahí viene una coma y sigue, pero ellos se detienen y lo que sigue es, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Almas adúlteras, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Claro. Entonces, por un lado no sabes pedir, pero te está diciendo que no tenés que pedir para el deleite, tenés que pedir de acuerdo a lo que vos decías recién, a la voluntad de Dios. Y hay algo más, ¿no? Nosotros podemos no saber pedir, y a mí hay muchas veces que me piden oración por un determinado hermano. Ahora tengo una tía que tiene mucha edad, tiene osteoporosis, la operaron, se quebró la cara, y uno no sabe ni qué pedirle al Señor dentro de su soberanía, pero dice Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. 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 Es así. Es así. El Señor ya sabe de antemano lo que vamos a decir, ¿no? Qué bueno. Sí. Existe, quiero hacer esta pregunta, a ver qué les parece. Te toca a vos, ¿no, Dani? Pero ¿existe la hechicería? O a ver, el fetichismo evangélico. Por ejemplo, como la unción de aceite que se utiliza para bendecir a los hermanos, para pedir sanidad, para ungir con aceite, según la Biblia lo enseña en Santiago, pero a veces esto se lleva a otro ámbito y se aplica para ungir con aceite un auto, una casa. Hace poquito vi un hombre, un pastor, creo que se subió en helicóptero y con varios bidones de aceite roció sobre todo un barrio. ¿Cómo lo ves esto, Dani? ¿Qué puedes decir? Te puedo contar un poquito de la unción de aceite. Tengo una historia ahí en esa. ¿Ah, sí? Contala. Sí, bueno, es extensa, pero nosotros en un tiempo, engañados por una falsa profeta o profetisa, es la palabra correcta, entre una de las cosas que nos había dicho y que supuestamente Jesús le había dicho, era una cosa muy, muy compleja para poder entenderla ahora en pocos minutos, ¿no? Pero nosotros de alguna manera seguíamos creyendo que Jesús era el que nos hablaba. Y nos había dicho que nosotros estábamos trabajando en una isla, en el Tigre, y que esa isla estaba llena de brujería, hechicería y todo eso, que era cierto, porque nosotros cuando íbamos a la mañana o a la madrugada al río, teníamos que ir en lancha porque estaba en la isla, encontrábamos ofrenda casi todos los días ahí en el río, ¿no? Ofrenda de Umbanda, por ejemplo, una cosa así. Ofrendas Umbanda, sí, sacrificios y todas esas cosas que hacen ellos, ¿no? Sí, en el río. En el río. Y recuerdo que había que romper con esa brujería y todo lo demás, y teníamos que dar vuelta alrededor de la isla donde nosotros teníamos la iglesia o el lugar donde nos congregábamos. Y claro, agarramos la guía Filcar y empezamos a buscar la isla y
Y resulta que, bueno, sí, se veía toda la isla y decía que teníamos que rodear toda la isla, pero claro, empezamos a ver el mapa y la isla llevaba hasta el río Paraná, que más o menos nos iba a llevar alrededor de, en lancha, con motor y todo lo demás, aproximadamente unas 14, 16 horas dar vuelta a la isla. O sea, no era posible. Así que bueno, se ve que hubo una modificación en la profecía y miramos la guía Filcar y se podía rodear no toda la serpiente, que tenía forma de serpiente, interesante también, toda la isla que teníamos que rodear, sino solamente la cabeza. Y claro, la cabeza, la parte de afuera daba a 2 ríos, pero la parte del centro daba a un lugar que era muy angostito, era un canal, un camino interesleño, pero con un canal, que a veces, según como estuviese la marea, a veces había muy poca agua y a veces había más agua. O sea que a veces hubo, y nosotros teníamos que rodearla por 7 días, con aceite. O sea, Wow. cada día llevábamos 7 litros de aceite de oliva. Es decir, que gastaron aceite ahí, ¿eh? Gastamos aceite, invertimos un buen dinero. Claro. Hicimos eso, nos comieron los mosquitos, muchas veces no pudimos cruzar, nos llevaba más o menos aproximadamente dar esa vuelta alrededor de 4 horas. Ay, Dios. Había veces que la marea había bajado y la lancha se atascaba, así que nos teníamos que bajar, enterrarnos hasta más o menos casi la cintura en el barro y empujar la lancha para poder llegar de vuelta al río, ¿no? ¿Y qué quedó de esa experiencia, Dani? ¿Cómo lo ves? No recuerdo que haya cambiado nada. Claro. Lo mismo pasó con otra acá en Merlo también, el grupo de jóvenes que habíamos hecho, se llamaba Jóvenes con Propósito, y también había que rodear la plaza del pueblo, rodearla, había orar sobre los monumentos y un montón de cosas, lo que se llamaba en ese tiempo mapeo espiritual, y había que ungirlo con aceite y orar y todas esas cosas, y iba a venir un avivamiento sobre Merlo y todo lo demás. Se hizo todo eso. Y no vino nada. No pasó nada, no cambió nada. Así que, es decir, no era Dios entonces que decía eso. Claro, a eso es lo que voy. Dios creo que no nos pide esas cosas, ¿no? Hay algunos que lo han hecho para tener mayor eficacia, dice que lo hacían en aviones, ¿no? Para poder rodear el lugar. O sea, son Dios. cosas que realmente no tienen sustento bíblico, ¿no? Que eso es lo importante. ¿Dónde está la palabra de Dios? Se toman textos aislados, situaciones específicas donde Dios habló a los hombres que debían hacer eso, en el caso de los muros de Jericó, pero era una palabra directamente de parte de Dios dada a un profeta. El tema es que acá, como dijo hoy George al comienzo, no se aplica a lo que se aplicaba en Deuteronomio capítulo 18, donde aquel que decía hablar palabra de parte de Dios y esa palabra no había sido dada por Dios y esa profecía no se cumplía, el tal debería ser muerto. Si hoy aplicáramos eso, yo creo que no habría casi profetas. Claro. Sí, seguro. Es muy interesante y dijiste bien vos que toman a veces contextos tan distintos, aplican una mala hermenéutica y quieren llevar ese episodio que pasó con Josué, con los muros de Jericó y el pueblo de Israel, a vivirlo en una isla o a vivirlo en un barrio y entonces dan 7 vueltas. Y eso es un error tremendo que lo único que te lleva a un desgaste y a una frustración porque no hay resultados como los que debería haber, como pasó en Jericó, ¿correcto? Que el muro se vino abajo y conquistaron la nación de Jericó y todo eso. Pero algo que quería también agregar, ¿no? Es que después que no pasó, no sucedió nada, por ejemplo en Merlo y todo lo demás, y como no pasó tampoco en el caso nuestro, nunca se detienen a preguntar qué pasó, en qué fallamos, como así también aquellos que dan profecía de parte de Dios y después no se cumple, no cuestionan a esas personas que se dicen llamar profetas o apóstoles
y que después no se cumplió. Sigue adelante, no piden perdón, o sea, no reconoce que se equivocaron. Eso es lo que a mí me preocupa, y que la gente siga creyendo en esas profecías cuando la persona lo que dijo no se cumplió. Hoy por hoy tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, no salirnos de ella. Y si la persona tiene decirse el don de profecía y no se cumple, bueno, que tengamos en cuenta que el tal no es un profeta de parte de Dios. Claro, claro. Porque podríamos hablar, Diego, si te parece, que hay hombres de Dios que traen palabra de ciencia, traen sobre situaciones aunque la palabra profetizar también tiene que ver con predicar, pero entendemos que existe este don también, que no apela a la gloria personal o al mostrarse, pero sí traen de parte del Señor muchas veces palabra concreta. ¿Vos qué pensás sobre esto? ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo ves, Diego? Primero hay que ver qué es lo que significa en el Nuevo Testamento la profecía, ¿no? Porque en toda la Biblia, básicamente la profecía no tenía la función principal de hablar acerca de eventos futuros. Tenía más que ver de traer la voluntad de Dios al pueblo. O sea, básicamente era eso. O sea, no tenía, digamos, la impronta constante de que siempre estaba hablando palabras acerca de eventos futuros. En el Nuevo Testamento se habla específicamente de personas, y esta posición de profeta también se la podía aplicar a los maestros, ¿no? O a los pastores. ¿Por qué? Porque traía palabra de Dios o traía la voluntad de Dios al pueblo. Pero no era algo que imaginaban, que creaban, que sentían, que de repente sentían un temblor. No. Claro. Tenía que ver con, como decía Jorge hace un rato, con proclamar o hablar la palabra que ya estaba escrita, o repetir la palabra de Jesucristo. Qué interesante lo que decís, porque eso es el centro, lo más básico, pero sin embargo hay muchas iglesias hoy que tienen profetas. A veces se combina el pastor con la mujer que es profeta y en realidad la que más lleva adelante la iglesia en estos casos a veces la mujer que profetiza y trae muchas profecías sobre las personas que se congregan y es como que la gente busca mucho asistir a esas personas para que le digan una palabra, podríamos decir, para el futuro, para ellos, ¿no? Y esto se corre un gran riesgo, ¿no? ¿Vos qué pensás, Diego? Sí, bueno, creo que cuando las personas hacen esto, quita el foco de lo que Dios quiere poner foco. ¿Cuál es el foco que Dios quiere? Es el mismo, es su gloria. Entonces, si yo voy a una iglesia en donde constantemente se están hablando profecías de eventos futuros, de lo que Dios va a hacer conmigo en un presente inmediato o un presente o un futuro, entonces mi intención de ir a ese lugar es para recibir esa palabra, ¿no? Porque lo recibió mi amigo. Se va totalmente del foco bíblico de lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Hay dos pasajes que me llamaron la atención. Dos pasajes. Uno está ya te digo, sí. Acá, en Deuteronomio 13 del 1 al 3. Deuteronomio 13 del 1 al 3. Dice, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Qué buen versículo, ¿eh?
Está genial. ¿Por qué? Porque acá te está diciendo aún, si un profeta o visionario te dice algo que se cumple, ¿no? Porque Claro, viste que un montón de personas, no, porque yo fui y se cumplió lo que dijo. claro, El problema no se trata si se cumple o no se cumple. El problema de raíz es si yo estoy en medio de la voluntad de Dios, si yo claro. estoy amando al Señor o estoy amando a otra cosa. Cuando yo amo algo que no es Dios, eso se llama idolatría, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. acá lo que está diciendo básicamente es, aun si se cumpliera, esto también es una prueba para el pueblo de Dios para saber si están amando a Dios o a otra cosa. Y viste el pasaje, a ver si lo encuentro, te lo leo, Ajá. que está en, a ver, Mateo 7 del 13 al 15. Mm, Bueno, porque nosotros a la Biblia, viste que la tenemos dividida en capítulos y versículos. sí, Nos ayudan mucho para identificar un pasaje, pero hay veces que nos quita esa continuidad, ¿no? De poder ver todo ese panorama completo. Mateo 7 del 13 al 15. En las versiones lo cortan en versículo 14 y aparece otro título en el versículo 15, pero vamos a leerlo de corrido. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ah, es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ah, ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. sí, Entonces, claro. ¿qué me está diciendo acá? ¿Acaso la puerta ancha no son estos falsos maestros? ¿No? Ah, Porque en vez de llevarme a un camino de vida, a un camino que el Señor preparó, que es angosto, es difícil de transitar, me lleva ujú, por un camino fácil, atractivo, ancho, ¿no? Que llena todas mis claro, expectativas. Y están en esa puerta estos falsos maestros. Y son claro, atraídos muchos. Ahora estoy hablando dentro de la iglesia, sí, claro, porque está hablando de falsos, cuídense de los falsos profetas. Y sí, está sí, hablando a los cristianos. Por lo tanto, está hablando de falsos profetas dentro de la iglesia. Y estos falsos profetas tienen un mensaje antropocéntrico, tienen un mensaje de decretar, ¿no? De decretarlo, si vos lo decís, se va a cumplir, donde tergiversan la palabra, como lo hace Satanás, ¿no? Eso nos deja una conclusión. Si Satanás hace esto y los falsos profetas hacen lo mismo, entonces ujú. quizás estos falsos profetas no son hijos de Dios, ¿no? A no ser Qué, que se arrepientan. qué interesante porque se filtró este evangelio Sí, y está en todo el mundo y uno no lo discierne, digamos, si no vamos a las escrituras y no somos concretos, perdemos la noción y pensamos que está bien que se predique saca el campeón que tenés adentro, se trata siempre de uno, ¿no? Y se pierde de centro a Jesús, al mismo sí, Jesús que dijo, tomá tu cruz y seguime, si me querés seguir, agarrá la cruz, ¿no? Es decir, es muy interesante el mensaje de Cristo comparado con el mensaje que hoy se está predicando, que no significa que Dios no es bueno, que Dios no perdona, obvio que Dios perdona, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero acá hay una gran distancia que se alejó este falso evangelio, perdiendo de vista que para seguir a Cristo va a ser angosto, va a costar, el camino es angosto, no es ancho, espacioso, y la puerta también, hay que achicar un montón de cosas en nuestra vida para poder entrar. Es interesante, ¿no? sí, sí. Esto. Y quería decir algo que por ahí nosotros como cristianos a veces hasta podemos considerar. Acá no importa si se cumple o no se cumple la profecía. Por el hecho de que si se cumple la profecía no significa que viene de Dios, ¿no? Exactamente. O sea, tenemos que, Jesucristo en este caso tiene que ser la piedra de tropiezo. O sea, si Cristo es el centro, amén, muy bien, Amén. vamos por ahí. Pero si la profecía se cumple y Cristo no es el centro y no da gloria a Dios y la atención no es puesta en Dios, muy bien, eso no es de Dios, para nada. Por más que se cumpla. No Y importa. esto tiene que ver con Nostradamus, con un montón
de cuestiones. Ahora hay un niño que nació en la India también que está profetizando. Dicen que él predijo el tema del coronavirus y así sucedió. Y ahora predice otras cosas. Entonces el mundo va siguiendo estas voces que son tan peligrosas, ¿no? Porque sabemos quién está detrás de estas cuestiones. El que está detrás es Satanás, hay que decirlo con todas las letras, porque es el diablo que quiere engañar al mundo entero. Pero para resumir, me parece que estaría bueno dar una idea general, porque Pablo dice, antes que hablen en lenguas, dice, prefiero que profeticen, porque Dios les va a revelar el corazón de una persona y a través de esa revelación la persona va a creer, ¿no? Entonces, no podemos decir que no existe la revelación de Dios en forma individual para alguien, porque de hecho Pablo habla, y Pablo también en Hechos de los Apóstoles recibe profecías de un profeta que tomó su cinto y dijo, el que es dueño de este cinto va a padecer mucho por Cristo. Y él dijo, no solo voy a padecer, sino que voy a morir por él, dijo Pablo, ¿no? Es decir, hay dentro del reino de Dios personas que reciben específicamente una palabra, revelación, pero siempre el centro es Jesús. Esto es lo importante aclarar. ¿No? ¿Vos qué pensás, Jorge, respecto a esto? Mira, Diego hizo una aclaración muy buena, que a veces por desconocimiento nosotros la pasamos por algo. Él dijo algo parecido como que la profecía no necesariamente tenía que hablar de futuro, y en realidad una profecía es un mensaje inspirado por Dios, una revelación divina. La Biblia dice que los profetas hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. Esto lo dice 2 de Pedro 1, 20, 21. Así que un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo transmite a otras personas, como vos lo acabas de mencionar. Pero no solo que una profecía es una enseñanza, un profeta es un maestro, la Biblia es la totalidad de la palabra inspirada por Dios, sino que muchas veces la profecía habla del pasado, ¿no? El profeta Daniel te habla de la imagen del rey Nabucodonosor, y hoy podés chequear que una de las cosas que él habló para nosotros, esa profecía es pasado. Y lo que tiene que ver con el futuro no es profecía, sino escatología. Entonces muchas veces nosotros cuando escuchamos profecía en el ambiente cristiano pensamos que están hablando del futuro, cuando en realidad es enseñanza, y el que viene de afuera creen que es adivinación, ¿no? Claro. Pero para no irme muy, muy lejos y llevar al punto de vista práctico, que es lo más importante, ¿qué hacemos con todo esto? Hay una serie de principios en el Antiguo Testamento, ¿no? Como para ir de un rango a otro y no se malinterprete lo que quiero decir. Está en 1 de Samuel 17, 34, 36. David era, antes de ser rey, pastor. Y dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas, de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, hablaba de Goliat, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Biblia, si bien acá estaba hablando literalmente de ovejas y de bestias, hay un principio que aplica, porque la persona que está en una iglesia y entra alguien con estas características, que lo que viene es a robar, a matar, a destruir, a engañar, antes de todo eso, la norma de procedimiento es esta.
y obviamente entendemos que no es literal, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, pero también llega el momento que nosotros debemos cerrarle la boca y, si es necesario, sacarlo fuera de la congregación, porque produce engaño, muerte y división. Estoy hablando claramente de un instrumento del diablo, un falso profeta que predica para el reino de las tinieblas. Si es un pastor o estamos en una iglesia donde se enseñan este tipo de doctrinas, huyan por sus vidas. Sí. Váyanse. Muy Bien. bueno. Entonces, acá estoy hablando literalmente de casos de siervos de Satanás y de hijos de Satanás. Más allá de eso, yo he incurrido muchas veces equivocadamente, por desconocimiento, en errores interpretativos, ya sea de lo que había en mi corazón y también de la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay algo que está reprobado, ¿no? Que es la picada de azar, ¿no? Donde uno pone el dedo en la Biblia y dice, a ver qué me dice Dios, tipo horóscopo, ¿no? Hoy me dijo el Señor, y tenemos, ¿no?, varias enseñanzas de eso. Ve y ahórcate. No me gustó lo que fue y se ahorcó. Y no, esto no me gustó. Entonces va a otro pasaje y dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Entonces, ese es un parámetro de que la Biblia no es un juguete, pero yo reconozco que en mi búsqueda personal con el Señor, Dios me habló muchas veces y también tuve en mi vida gente que me habló de parte de Dios y las cosas se han cumplido tal cual me las han dicho. Uh-huh. Entonces, no hay mucho tiempo para ahondar en todo esto, pero están por un lado los falsos profetas y por otro lado está el nivel de madurez que yo tengo como cristiano y obviamente no toda la gente que el Señor llama como ministros está cabalmente terminada. Sí, coincido totalmente. A mí me han hablado de parte del Señor cosas que se cumplieron, hasta sanidades. Yo tenía, me acuerdo, problemas en los riñones, cólicos renales, muy seguido. Un día vino un hermano de la iglesia y me dice, el Señor me dijo que te va a sanar de los riñones. Y le digo, bueno, si es del Señor, me voy a sanar. Y me sané. Un muchacho de oración, digamos, que busca al Señor, pero dice, yo estuve orando por vos y yo sentí de parte de Dios que te diga que Él te va a sanar. Y la verdad que me sanó, y no fue que uno creyó que me iba a sanar y por eso, se sanó, por poder mental, mi cuerpo se sanó. Yo lo que menos esperaba, ser sanado, y sin embargo, a partir de esa fecha, nunca más tuve en mi vida esos cólicos, ¿no? Así que hay cuestiones, y podemos contar más, hay cuestiones personales que Dios sigue hablando, pero no es no es la regla, ¿no? Digamos, son justamente excepciones. Dios va haciendo con nosotros esas excepciones porque necesitamos escuchar algo específicamente, porque en la Biblia quizás no te hable sobre los riñones, ¿correcto? Pero quiero decir que muchas veces el Señor te puede hablar, y como decís vos, y a muchos hermanos le ha pasado, abrir un salmo en la Biblia, no para buscar algo específico, y Dios a través de una lectura habla a nuestra vida muy claramente y específicamente, como cuando escuchamos una prédica que mucha gente dice, usted conoce mi vida, y es Dios el que le está hablando a la persona. Dios está vivo, Dios es eficaz, y su palabra está viva, y Él va a hacer de acuerdo a su voluntad para llegarnos al corazón, ¿no? Así que, bueno, para ir resumiendo, quería preguntarte, Dani, porque yo acá encontré un pasaje que me gustaría leerlo, es esto, y ya vamos resumiendo, ¿no? Pero dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, pero ustedes, dice el Señor, dice acá Juan, de parte del Señor, tienen la unción del Santo, el Santo con mayúscula de Cristo, la unción de Cristo,
y conocen todas las cosas, es decir, que cada uno de nosotros tenemos la unción del mismo Señor Jesucristo, no necesitamos que algún ungido especial nos delegue su unción, nosotros tenemos ya la unción, porque no sé si ustedes escucharon que se da mucho de ir a buscar la unción que tenía fulano de tal para que me la pase, como el caso de Elías y Eliseo, también tergiversando la palabra, tomando un pasaje, vienen con estas cosas y las traemos hoy a la unción, la doble unción de Eliseo que le pide, exactamente. Son todas cuestiones que tienen algo específico, un momento específico, pero que la traemos a la vida cotidiana o a las acciones de las iglesias modernas, ¿no? ¿Vos qué pensás sobre esto, Dani? Sí, bueno, se dio como una especie de moda, un auge, ¿no? De ir a buscar una unción especial y todo lo demás. A veces lo que queremos son atajos, ¿no? Claro. Dios dice, ve y búscame en lo secreto, y yo te recompensaré en público. La palabra de Dios me enseña que lo busque al Señor de todo corazón, ¿no? Que busque un atajo para que venga uno, me ore, y yo automáticamente reciba lo que el Señor me quiere dar o no me quiere dar posiblemente, porque Él es soberano, y yo puedo estar pidiendo algo que no está de acuerdo a su voluntad, o algo que por ahí no me va a hacer bien. Y quien conoce, mejor que nadie, lo que me va a hacer bien y lo que no me va a hacer bien es el Señor. Por lo tanto, volvemos, Señor, yo te pido esto, pero por sobre todas las cosas que se haga tu voluntad. Ahora, el gran problema es, habiendo tantas enseñanzas falsas, un evangelio diferente muchas veces al que se predica en la palabra de Dios o que se debe predicar, resulta que hay mucha confusión entre la gente en la iglesia y no sabe a quién seguir. Y la palabra de Dios tiene montones de advertencias y pasajes. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La palabra de Dios me advierte que va a suceder esto entre la iglesia. ¿Cómo debo yo y cómo puedo estar atento a lo que es falso de lo que es verdadero? La otra vez escuché un ejemplo que me gustó mucho y que creo que sirve para ilustrar un poquito. Aquellos que trabajan en el banco, los cajeros que manejan dinero, no estudian, no se dedican a estudiar los billetes falsos, sino que están permanentemente contando con el dinero verdadero. Y cuando le introducen un billete falso, lo pueden detectar porque están acostumbrados a ver siempre un billete verdadero. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios y escudriñamos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta cuando nos están dando un evangelio diferente, un evangelio que no es el verdadero. Cuando conocemos el verdadero y estudiamos, y como dice la palabra de Dios, escudriñemos las escrituras. Hoy el gran problema es que encontramos analfabetismo espiritual en las iglesias. La gente no lee la palabra de Dios, la gente no medita en la palabra de Dios, por eso son engañados tan fácilmente. Y yo como un resumen y como una enseñanza, lo que quiero hacer es animar a cada uno de mis hermanos, como dice también la palabra de Dios, y que ahora que me acuerdo, dice que fue a predicarles una persona a unos hermanos en una iglesia llamada Berea. Ese hermano se llamaba Pablo, el apóstol. Les predicó Pablo. Y después que le predicó Pablo, dice que los hermanos fueron a ver si lo que Pablo les había dicho era verdadero. Fueron a escudriñar las escrituras. Y me lo pone como un ejemplo a seguir. Por lo tanto, no importa quién venga y te traiga una palabra. Corroboralo, confrontalo con la palabra de Dios, si es verdadera o no. Porque tanto yo muchas veces, por ahí, con muy buena intención, quise decir algo que no era lo que Dios quería decir.
y me equivoqué. Por eso justamente es bueno reconocer también cuando a veces nos equivocamos. Como yo conté un poquito la experiencia esa, que durante tanto tiempo estuve engañado por una persona que se decía hablar de parte de Dios, y bueno, tuve que arrepentirme. Dios ve eso en el corazón de las personas, y si nos equivocamos y nos arrepentimos, Dios nos lleva a aquellos que buscamos la verdad, nos guarda del maligno, nos protege, pero hay una responsabilidad nuestra que es escudriñar las escrituras para que el diablo no nos engañe y no le echemos la culpa a los demás. Somos nosotros responsables de seguir y buscar la verdad. Eso es lo que yo entiendo, por lo menos en mi poca conocimiento de la palabra, ¿no? Amén, amén. Bueno, Diego, para ir resumiendo también, algo que no hablamos es el horóscopo, que muchos cristianos también buscan en el diario, en la revista, o se bajan una aplicación. ¿Cómo lo podemos definir eso también, Diego? Sí, es algo más que a Dios detesta. O sea, todo aquello, horóscopo, profetas falsos, conjuros, que hay muchos conjuros en la iglesia, ¿no? El conjuro tiene que ver con darle una trascendencia a una palabra armada, una oración armada y repetirla, ¿no? Oraciones repetitivas, reiterativas, pensando que por decir esa oración algo va a suceder. Claro. No sé si le suena a algún programa de televisión, ¿no? Bueno, eso es un conjuro. Claro. Dentro, y Dios eso lo detesta. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es poner nuestra confianza en esa frase armada, que la repetimos como si hubiera un poder místico en esa oración, ¿no? Es claro, todo lo que a Dios glorifica, todo lo que nos lleve a Dios, entendiendo a través de su palabra, todo lo que nos lleva a Dios por medio de su palabra, atravesada por ese colador, por así decir, ¿no? Que es la palabra colador de verdades y de mentiras, ¿no? Donde uno puede ver la Biblia y decir, bueno, esto es verdad, esto no, como dijo recién Dani. Tenemos que analizar todo, pero hay un pasaje que está en Jeremías 5, 30, 31, que quizás representa un poco lo que nos está sucediendo hoy. Dice así: algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta y a mi pueblo así le gusta. Pero, ¿qué haréis al final de esto? Es una pregunta que nos hace a todos, ¿no? Amados, es importante que todo a la luz de la palabra, pero si hay algo más importante es si glorifica a Dios. Si a mí me lleva al arrepentimiento y a la fe, si a mí me lleva a glorificar a Dios, a arrepentirme de mis pecados, a alejarme del camino que a Dios no le agrada, si eso me conduce, amén. El problema es que yo no veo eso en todas las personas que andan dando vueltas, lamentablemente. Yo lo único que veo es atención hacia ellos mismos, las personas que confían en otras personas y se alejan de Dios. Por eso hay personas que son muy fieles en ciertas iglesias, en donde en verdad son fieles a poder recibir algo para ellos mismos, que no tiene que ver con una relación con Dios. Claro. Porque es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de empezar a decir, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Estoy parado en mi propia persona o estoy confiando en otra persona? ¿Estoy plenamente entregado al Señor para que Dios se lleve toda la gloria? Y aquellas personas que sin saber han profetizado o han querido acaparar la atención, robándole la gloria de Dios, yo quiero animarles para que se arrepientan y que puedan volver a los caminos del Señor. Amén, amén. Bueno, ya tenemos que cerrar el programa. Hablamos, la verdad que bastante vasto es el tema y tratamos de hablar de todo un poquito. Pero me gustaría que le toca a Dani orar por alguien que quizás está escuchando o escuche el programa y se encontraba en alguna situación de estas que hemos nombrado, para que el Señor lo guíe hacia un verdadero lugar donde se predique la palabra del Señor, pero
que justamente salga de estos cuadros de hechicería evangélica o de alguna forma de profecías y cuantas otras cosas más hay, ¿no? Así que Dani, vos podrías hacer una oración. ¿Se escucha bien ahí? Sí, escuchamos bien. Bueno. Bueno, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos guía. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor. Toda tu palabra que nos enseña y nos guía para poder andar en tu verdad, Señor. Danos sabiduría, que busquemos, Señor, tu reino, tu justicia, Señor, por sobre todas las cosas, y que puedas guiar a cada uno de mis hermanos, Señor. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, donde tu palabra me dice y me enseña y me advierte que vendrán tiempos difíciles donde habrá muchos engañadores, falsos profetas, apóstoles, pastores, que tratarán, Señor, de engañar aún a los escogidos, Señor. Y por lo tanto, Señor, debemos de estar abiertos nuestros ojos y atentos para poder, Señor, poder discernir lo verdadero de lo falso, Señor. Sabemos que en tu Espíritu Santo, si nosotros confiamos en Él y en tu palabra, Señor, nos va a ayudar a guiarnos a toda verdad y toda justicia, Señor. Y te ruego por aquellos que tal vez hayan sido engañados, lastimados por falsos profetas y pastores, Señor, y hoy tal vez no quieren saber nada de ti, se han alejado, Señor. Te rogamos para que toques sus corazones y para que se vuelvan a tus caminos, porque tú lo amas, Señor, tú los estás buscando. Posiblemente esta palabra, este mensaje, de alguna manera, para que ellos se vuelvan a ti, Señor, porque tú vienes pronto a buscar a tu iglesia, Señor, y estás juntando a todos los escogidos de todas las partes del mundo, Señor, para buscar a una iglesia, Señor, deseosa de recibirte, de encontrarse contigo, Señor, en los aires. Oh Padre, gracias por este tiempo precioso que disfrutamos, compartiendo tu palabra, Señor, entre amigos, y por sobre todas las cosas, Señor, guiados por ti, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Diego, Jorge, Dani, nos vemos en la próxima, ¿eh? Bendiciones.